En este video dibujaré a los Minions de mi villano favorito en 5 estilos diferentes de caricaturas, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el del reconocido estudio mexicano de animación Huevo Cartoon, centrado en personajes que son huevos vivientes. En este estilo recrearé a Henry, uno de los Minions protagonistas de la película Minions y Monstruos. Obviamente en este estilo recrearé una versión de Henry con forma de huevo. Los personajes de Huevo Cartoon tienen brazos y piernas largas que curiosamente harán que este Minion se vea más alto y larguirucho que los Minions comunes de brazos y piernas cortos. El estilo de Huevo Cartoon fue sugerido en los comentarios por Shadow el Erizo. Si tú quieres ver a algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Los personajes de este estilo tienen bocas grandes para gesticular y ojos ovalados. Antes de darle color, realiza algunas correcciones en el dibujo. Al momento de darle color, utilicé un tono de amarillo menos saturado para que se pareciera más al blanco de los huevos normales, y tuve que agregar un sombreado uniforme por todo el cuerpo para que encajara con los otros personajes de Huevo Cartoon. Los Huevinions serían la parte más divertida de la película Mi Huevo Favorito. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo que escogí es el de Mansión Foster para amigos imaginarios, sugerido por Fitky. En este estilo haré a James, otro de los Minions protagonistas de Minions y Monstruos. Muchos personajes de este estilo tienen formas extrañas, pues se supone que fueron creados por la imaginación de un niño, y los Minions encajan muy bien entre los personajes de este universo. Este estilo suele ser sencillo con la ropa, así que simplifiqué el overall de James. Algo que destaca en este estilo son los grandes ojos redondeados con pupilas sencillas. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si lo haces en los próximos 5 segundos, los Minions te invitarán al estreno de su película. Darle color al dibujo no fue complicado, pues en esta caricatura los personajes tenían colores sólidos y casi nunca sombras. En esta serie muchos elementos no tenían contorno, así que removí el delineado negro de varias partes del dibujo, como el torso y los brazos de James. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de Salad Fingers, una clásica serie web de horror que me parece muy interesante y fue sugerida por un cocodrilo de Tohoku. En este estilo dibujaré a Kevin, uno de los 3 Minions protagonistas de su primera película. Esta serie tiene un estilo de dibujo descuidado, grotesco y sucio, que le da un aura macabra. Estos cortos estaban animados con Flash, así que los personajes estaban diseñados de forma que sus partes se pudieran mover fácilmente, por lo que separaré las piernas de Kevin de su torso en el resultado final. Los ojos del dibujo también los basé en los del propio Salad Fingers, con cuencas oscurecidas, ojos redondos y pequeñas pupilas con color. Al final me di cuenta de que hice muy bajita esta versión de Kevin. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Al momento de agregar el color a este estilo, comencé colocando tonos sólidos en el dibujo, más oscuros y desaturados que los colores regulares de un Minion, para evocar la estética siniestra de Salad Fingers. Como detalles adicionales, agregué manchas y rasguños por todo el diseño. No sé quién dice cosas más raras, Salad Fingers o los Minions. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo.
Y ahora, una pausa para aprender. Secuaz, alguien que sigue o apoya a otra persona y le ayuda a lograr sus objetivos. Seguidor o acompañante incondicional. Ejemplo, el sheriff atrapó al bandido y a sus 2 secuaces. El villano estaba a punto de ser derrotado, pero su secuaz llegó a salvarlo. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra secuaz y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. El siguiente estilo es el de Jin Yang Yo, sugerido por Juliana Rosas. Esta es la primera vez que uso este estilo y lo haré para recrear a Bob, el más tierno de los Minions. Los ojos serán bien redondos y con pupilas de color, que permitirán mostrar más fácilmente la heterocromía en los ojos de Bob. Esta caricatura es del mismo creador que Wow Wow Whoopsie y comparte muchas similitudes en el estilo, como los contornos anchos de los personajes. En esta serie se usaban mucho las líneas rectas en los personajes, así que decidí darle una apariencia muy geométrica a esta versión de Bob, con un cuerpo casi rectangular. Este estilo también tiene colores simples y sin sombras, aunque varios elementos tienen un contorno de color en lugar de un delineado negro simple. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Los dedos son anchos y ovalados, y los brazos de algunos personajes pequeños, como Yin y Yang, eran más largos de lo que parecían, así que añadí este curioso detalle en esta versión de Bob. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de la caricatura para adultos Smiling Friends, sugerida por Jona de Foxy. En este estilo recrearé a Stuart, uno de los Minions más queridos. Esta caricatura tiene un estilo de dibujo muy descuidado, por lo que no tuve que preocuparme demasiado por hacer líneas precisas o trazos finos. Las manos de este dibujo tienen dedos regordetes y redondeados, y los zapatos son extremadamente sencillos. Curiosamente, este estilo tiene ropa muy orgánica, con pliegues y arrugas, así que traté de añadir ese detalle en el overall de Stuart sin complicarlo demasiado. La pupila del ojo de Stuart decidí hacerla como las de Pim, pues me gusta que sus pupilas son como garabatos, en lugar de puntos o círculos definidos. El mundo de Smiling Friends es demasiado loco hasta para los Minions. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Al momento de agregar el color a este estilo no hubo mayor complicación, pues solo tuve que utilizar colores sólidos y nada de sombreados. Traté de usar tonos vibrantes y pasteles más parecidos a los que existen en el universo de Smiling Friends. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y eso fue todo por el video de hoy. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria mis videos. En pantalla están apareciendo los fanarts de esta semana y le mando un saludo a Roidam Hernández, Darly G, Alexis Ayala y Chizanazuki por haberlos realizado. Recuerda que puedes mandarme tus dibujos al correo que te dejo abajo en la descripción y no olvides ver el video dibujando a Gru en 5 estilos. Estoy seguro de que te gustará. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. Hasta pronto. Adiós. Hasta la siguiente.